en Filipenses 2, 1 al 2. Filipenses 2, 1 al 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, escuche lo que dice Dios: completad mi gozo, sintiendo que lo mismo, teniendo que el mismo amor, siendo como unánimes, sintiendo que una misma cosa. Hermanos, los lingüistas griegos de este tiempo estiman que debido a la falta de conjugación verbal que existió en aquellos tiempos que la Biblia se tradujo del griego al español, hoy en día existe un acercamiento más racional al griego original de este tiempo. Y creen que en vez de haberse traducido donde dice por tanto, debió haberse traducido ya que existe. Entonces, reemplazando esa expresión con esta más cercana al original, se resumiría lo que acabamos de leer de esta manera: ya que existe consuelo de amor en ustedes, ya que existe comunión en el Espíritu, ya que existe afecto y compasión, dice el Señor, completen mi gozo. Hablamos en primera instancia en la unidad del Espíritu, que el agua y el aceite no se atraen, y que para poder hacer mayonesa se necesita agua y se necesita aceite. Y lo único que puede hacer que el agua y el aceite se unan y no se separen es algo llamado un emulsionante. El emulsionante que se utiliza para atrapar y no soltar el agua y también el aceite, ¿verdad? Es el huevo. El huevo le dice al aceite, ven acá, y el huevo le dice al agua, ven acá, lo junta, y entonces podemos disfrutar de lo que se llama mayonesa. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, ¿verdad? El emulsionante que hace que un hermano y una hermana que tienen diferencia, que no se pueden llevar, no se pueden ver, que no se pueden tolerar, el Espíritu, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros creemos, nosotros nacemos de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos de arriba y nos es puesto el Espíritu de Dios. Cuando nos es puesto el Espíritu de Dios, nadie puede decir, no puedo caminar en unidad, porque el Espíritu nos pone estas características. Por eso la Escritura dice, ya que existe en ustedes, porque el Espíritu lo ha puesto. ¿Me estoy entendiendo, verdad? Amén. Me estoy dando a entender, perdón, entendiendo no, dando a entender. Entonces, gracias. Entonces, bien, permítame desarrollar el punto de vista de Pablo, el punto de vista de Dios, y quiero hablarle acerca de la humildad, porque sin humildad es imposible entrar en unidad. La persona que no es humilde es una persona que cree que lo puede hacer solo o sola por su propia cuenta. ¿Me está entendiendo? Una persona que no camina en unidad es imposible que pueda tener un matrimonio fructífero. ¿Por qué? Porque solo piensa en él, solo piensa en ella. ¿Me está entendiendo? Nunca hay un sacrificio. Y este misterio nuestro Señor Jesucristo lo dejó establecido de la siguiente manera: yo soy el esposo, la iglesia es la esposa, y por la esposa Jesucristo se sacrificó. Y se sacrificó dando su vida. ¿Qué significa eso? Él puso todos sus anhelos, todos sus deseos. Él puso todos, escuche bien, todos, lo que él esperaba ser o en ser, los puso antes. Perdón, los puso después y antes puso los de su iglesia. Como hacemos los varones. ¿Por qué será que, bueno, el día de San Valentín, pero también hay otros días que regalamos a las esposas, ¿sí o no? A las novias, ¿sí o no? ¿No? ¿No? ¿Amén? ¿No? ¿Sí? Claro que sí. Entonces, ¿por qué será que solo nosotros regalamos? ¿Por qué nunca nos regalan ni a nosotros? Porque el hombre está caracterizado para llevar, ¿sí?, el carácter de Cristo. Es el hombre el que se sacrifica. Es el hombre el que sacrifica sus anhelos por los anhelos de su señora, de su esposa, de su mujer.
así como lo hizo Jesucristo por la iglesia. Quiero empezar diciendo que si una persona antes era un ladrón, cuando nace de nuevo, en la transformación de ese nuevo nacimiento, Dios pone honestidad en esta persona. Y ahora esta persona no tiene el deseo de robar, sino que ahora esta persona tiene el deseo de trabajar honestamente. Eso es cuando ha nacido de nuevo. Esa es la evidencia que alguien que hacía algo que era contrario a la ley de Dios, cuando Dios nace en una persona, hay un cambio. ¿Sí? El que roba ya no roba más. El que miente ya no miente más. Por esto Pablo nos dice, ya que en ustedes ha sido puesto el consuelo del amor, ya que existe comunión en el Espíritu, ya que existe común unión entre los pensamientos de Dios, quiere decir esto, y los pensamientos de todos nosotros, como un acuerdo entre los pensamientos de Dios y nosotros, ya que existe afecto, ya que existe compasión, porque Dios ha puesto todo esto en nosotros, ya que hemos sido equipados por el Espíritu de Dios, dice el Señor, complete mi petición. ¿Cuál será esta petición que Dios hizo? Su petición ha sido que su iglesia entre en unidad. Pero para poder alcanzar la unidad, debemos dejar de ser individualistas. Dice la Escritura, y lo mirábamos la semana pasada, que es mejor la paga de 2 personas que la de uno. Tienen mejor rendimiento, hay mayor fuerza, porque Dios busca la unidad. Amén. Entonces vea, para alcanzar la unidad que Jesús nos está llamando a ser parte, se necesitan ciertas condiciones internas y externas. Las condiciones internas son responsabilidades de Dios, y las condiciones externas son responsabilidades de nosotros. Las internas, responsabilidad de Dios. Las externas, responsabilidades nuestras. Ahora, la responsabilidad interna ya han sido puestas de parte del Padre por medio de su Espíritu cuando nosotros nacemos de nuevo. Dios lo ha hecho internamente en nosotros. Así como el ejemplo del que robaba ya no roba más, sino que trabaja honestamente, Dios ha puesto en nosotros lo que se necesita, pero nosotros tenemos que hacerlo visible en la parte de afuera. Yo no puedo pintar y adornar una pared de un edificio si primero el constructor no ha tirado la varilla, el concreto por dentro para levantar un edificio. ¿Sí? ¿Me estoy entendiendo, verdad? Me estoy tratando de entender, perdón. Entonces, no puedo pintarla por afuera. Entonces, Dios no nos puede decir a nosotros, caminen en unidad, si Él no ha puesto el edificio de la unidad dentro de nosotros primero. Dios no nos puede decir, sean una sola carne. Matrimonio ya no son 2, sean una sola carne. No puede decir eso si Él no nos ha puesto lo que necesitamos nosotros para caminar en armonía. Dios no se confunde, ni tampoco se le pasa por alto lo que necesita el hombre y lo que necesita la mujer. Amén. Cuando nacemos perfectos. Una bolsa de agua, 9 meses, estamos ahí y Él pone corazón, órgano, esto, lo otro, esto, y le manda las vitaminas y todo lo que necesita. Y cuando nacemos sin que nos haga falta nada. Es el hombre, cuando salen desperfectos en los niños, el que tiene la culpa, porque abusó de alcohol, abusó de droga, abusó de esto, abusó de aquello, pero los niños salen perfectos de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, bien, las responsabilidades externas nos tocan a nosotros. Así también es de cierto que si Dios construye un edificio y nosotros podemos pintarlo por fuera, de que el Padre ya edificó fuertemente y completamente dentro de nosotros todo lo necesario que nosotros necesitamos para que nosotros podamos, adornar por fuera del edificio, conforme a lo que Él nos manda hacer. Por esta razón Pablo nos dice, ya que existe consuelo,
¿Quién puso ese consuelo? Diga, el Espíritu de Dios. Ya que existe en ustedes ese consuelo puesto por el Espíritu de Dios, el Padre lo mandó por medio del Espíritu de Dios, también conocido como el Consolador. Él es el dador del consuelo. Por eso que dice, ya que existe consuelo de amor, porque el Espíritu, que es el Consolador, pone en nosotros consuelo, ¿sí? El Espíritu de Dios, por ejemplo, en el momento de la traición de Judas, cuando vendió al Maestro, Judas que caminó con ellos, Judas que anduvo con ellos, en el momento de que se arrepintió de haber vendido al Maestro, llegó donde aquellos fariseos y les tiró las 30 monedas de plata y le dijo, he entregado sangre inocente. Imagínense cuál era la condición del resto de los hermanos, el darse cuenta que uno los había traicionado a todos. Si no ha sido por el consuelo que el Espíritu Santo puso en los demás que quedaron, ellos nunca hubieran agarrado el camino recto hacia Jesucristo, se hubieran desparcido, no hubieran entendido el por qué las cosas estaban sucediendo así. Pero es el Espíritu que los mantuvo unidos, es el Espíritu de Dios que los mantuvo en consuelo, dándole las mismas palabras que Jesucristo les daba cuando estaban con ellos. Ese amor que mantuvo a esos discípulos unidos, ese amor ágape, vino del Padre primeramente. Fue puesto en nosotros y nos permite a nosotros sentirnos como hijos de Dios. Segundo, ese amor fue puesto para dar amor a otros. Pues, ¿cómo puede dar una persona amor si antes no se le ha puesto el amor dentro de él? Es necesario que Dios ponga primero lo que se necesita para nosotros después poder darlo. Ya hemos recibido ese amor, entonces tenemos que dar amor para los otros. Pero si yo no estoy dando de ese amor que Dios me dio a mí primero, no es porque yo no tenga amor. Sí, y tampoco no es porque yo no tenga la capacidad de hacerlo, sino más bien simplemente porque yo no quiero. Nadie tiene excusas. Tanto el amor como la capacidad para dar el amor ya existe en nosotros. Dios lo ha puesto en nosotros. Y todo lo que necesita para amar a otros han sido puestos en nosotros, para que nosotros amemos a los demás. Pero si yo me estoy quedando y no lo estoy dando a otros, simplemente estoy viviendo en individualismo. Y es imposible para un individualista entrar en la unidad. Note que Dios lo afirma, ya que existe comunión del griego koinonía, común unión entre ustedes y el Espíritu. Como dijimos, no hay excusa. No podemos decir no es así. Porque desde el momento que Él nos bautizó en un mismo cuerpo, en la unidad real e interna que Él hizo, quizás nosotros no lo sentimos, quizás nosotros no podemos verlo o no podemos verlo visible por afuera. Pero querramos o no, existe dentro de nosotros esa unidad que nos dio Dios desde el momento en que nos convertimos al Evangelio. Es tan cierto como que una uva diga al resto de las uvas o le diga a la rama del medio, yo no pertenezco a ustedes. Imagínense, la uva guardan como unión por una rama central, y esa rama central, si queremos entender, es el Espíritu de Dios, y todos nosotros somos las uvas. Entonces, aunque nosotros no nos querramos llevar o digamos no lo tolero, ninguna uva puede decir no estoy conectada al resto de las demás uvas, porque todas estamos en un mismo viñedo, ¿sí? Entonces, aunque no querramos, pero estamos conectados, y estamos conectados por el Espíritu de Dios. Pablo entonces está diciendo, aprende a vivir por fuera la realidad de lo que existe por dentro. Es una realidad, por dentro es una realidad. Pero nosotros tenemos
que lograr entenderla. Hay una unidad interna entre la uva y la hermana Uva Ramírez, o la hermana Uva Ortega, la hermana Uva Celedón. Hay una unidad entre un hermano y otro, porque están unidos por el mismo Espíritu de Dios. Amén. Y dice bien, porque existe afecto y compasión que Dios ha puesto en ustedes para que fluya dentro de ustedes compasión y afectos para su semejante. Por tanto, dice el Espíritu de Dios, vivan en unidad. Pero esa parte visible, esa parte externa que nos toca a nosotros reflejar de lo que Dios nos está pidiendo, es la parte, escuche bien, que nos toca a nosotros trabajar para poder reflejarlo. Si Dios nos está llamando a la unidad, es muy probable que Él sepa que aún no entendemos la gravedad profunda y cómo afecta la ausencia de la unidad a la efectividad del cuerpo de Cristo. Si usted no conoce la gravedad de la desigualdad, escuche y atienda, comprenda que la importancia de la unidad en Jesucristo es la siguiente. Nos vamos a trasladar al aposento alto unos momentos, unas horas antes de crucificaran a Jesús. En medio de esa angustia, escuche bien, en el aposento alto, que Él iba a enfrentar en el Getsemaní, seguido de una profunda angustia que Él iba a enfrentar en la cruz, en medio de esa desesperación, en medio del abandono, porque el Padre lo iba a abandonar, en medio de la agonía, el Hijo comienza a orar al Padre y le empieza a decir cuán importante y cuán necesario para Él era que sus discípulos de ahora y los discípulos de después de esos discípulos que estaban, vivieran en la unidad, que vivieran en la armonía. Juan 17:20. Josaya, Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Quiénes son estos? Los 11 discípulos. Diga, los 11 discípulos. Mas no ruego, mas no estoy orando, Señor, solo por estos 11. Dice, sino también por los que han de creer en mí. Después de ello, por la palabra que ellos van a predicarles. Para que todos sean, ¿qué? Uno. Diga, uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo, oh Padre, en ti, que también ellos sean uno también en nosotros, para que el mundo que crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo se las he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. Lo que ellos necesitan, yo ya se lo he dado. Así como nosotros somos uno, ellos tienen el equipo necesario para que ellos sean uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Nótese que la enseñanza a creer es la que Jesucristo le dio a sus 11 discípulos. Y después, esa enseñanza de los 11 discípulos era la que iba a venir al resto del mundo. Jesús tiene su propia doctrina, Jesús tiene su propia enseñanza, y es la misma enseñanza que aportaron los apóstoles para la iglesia de Jesucristo. Y en esta doctrina hay un mensaje que necesita ser creído por el resto del mundo. Pero para que el resto del mundo cree este mensaje, es necesario que la iglesia entre en unidad. Esa es la razón por la cual Jesucristo llama a todos a la unidad. Porque Él necesita que los que están afuera también entren. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere dejar a nadie. Él quiere el día que se acerca, un diluvio que se acerca, que va a destruir todo este mundo como lo hizo antes por agua, que ahora lo va a hacer por fuego. Él no quiere que nadie se quede, sino que todo el mundo diga, heme aquí, Jesús, y la puerta sea abierta. Pero necesitamos empezar nosotros. Para poder hacerlo, necesitamos estar en unidad.
para que todos sean uno, versículo 21, para que sean uno, versículo 22, no, para que sean perfectos en unidad, versículo 23. Esta fue la oración que hizo Jesucristo al Padre hace más de 2000 años atrás. ¿Y sabe qué? Es la única oración que todavía no ha sido respondida. ¿Y sabe por qué? Porque hay una parte que todos los discípulos no hemos cumplido. No existía oración que el Hijo no hiciera al Padre. Este Hijo que tenía complacencia, Él dijo: este es mi Hijo amado en que yo tengo complacencia. No existía ninguna oración que Él no contestara. Pero en esta ocasión, por primera vez, hay una oración sin respuesta. Y esta es la oración que Jesucristo hizo al Padre acerca de la unidad de la iglesia. Pero el Dios Padre contestó esa oración al Dios Hijo y le dijo: por favor, atienda mis palabras para que pueda entender y se mete en el mensaje. Hijo, la parte que me correspondía a mí de traer la unidad entre los que me pediste, hablando de tus discípulos, entre tu iglesia, discúlpame, hijo, pero yo ya la proveí desde el momento que puse mi espíritu en todos los que creyeron en mí. Yo proveí la parte y lo demuestro con el Consolador, con el consuelo de amor que he puesto en ellos, el amor ágape, esa unión, esa comunión que existe entre ellos y nosotros. Yo la he puesto, existe desde el momento que puse mi espíritu tal como tú me lo pediste. La parte que a mí me tocaba de darle estructura interna a tu iglesia, yo la hice, pero la unidad requiere una parte también externa para que se complemente. Entonces, hijo, mi parte está hecha, pero tus hermanos, el resto de mis hijos, se rehúsan a completarla. 20 siglos han pasado y la oración hecha por el Hijo al Dios Padre permanece sin respuesta, y los culpables somos nosotros. La falta de unidad en el cuerpo de Cristo es un pecado cometido por una persona individual, porque se opone. ¿Sabe por qué es pecado? Porque se opone directamente a la oración que Cristo le hizo al Padre. Hay una oposición hecha contra la voluntad, contra la doctrina de Jesús. Cada vez que nosotros no entramos en la unidad, nos estamos oponiendo. Si no llegamos a comprender, y poner como base este fundamento que es verdad, tarde que temprano, las familias, aunque sean familias, se desintegran. Tarde que temprano, los amigos, aunque sean buenos amigos, se desintegran. Tarde que temprano, los hermanos, aunque un día se abrazaban y entraban en calor cuando hacía frío, cuando había necesidad, cuando había todo tipo de circunstancias y no nos dejábamos solos, se rompe. Filipenses 4:2. Mire el ejemplo de dos hermanos. Ruego a Evodia, hermana, y a Sintique, otra hermana, que sean de un mismo sentir en el Señor. En el momento que Pablo le está enseñando a la iglesia de Filipos acerca de la unidad, comienza una división entre dos hermanas que antes colaboraban juntos y andaban con él en todo lugar y en todo sitio misionero que visitaban. Entonces el Padre nos bautizó en un mismo espíritu y nos proveyó lo necesario para la unidad que tenemos internamente. Filipenses 2:3. Escuche lo que dice: nada es lo que vayas a hacer, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con ¿qué? Humildad. Antes bien con ¿qué? Humildad. Con humildad, estimando cada uno, escuche, mire, para que eso se cumpla, estimando cada uno de ustedes como superiores a los demás, más que él mismo. No, tiene mayor valor mi esposo, por eso lo atiendo como rey. No, tiene mayor valor mi esposa, por eso la atiendo como reina. Ve, así funcionan las cosas. Ese es el pensamiento de Dios. Pero el pensamiento mío, que me atienda, sino que se olvide, no, que me dé a mí, no.
Por eso no entramos en unidad, porque el pensamiento suyo y el pensamiento suyo no son iguales. Pero si todos buscamos el pensamiento de Dios y lo seguimos, entonces vamos a conocer lo que es verdaderamente la fuerza. El egoísmo con el que nosotros nacemos, el egoísmo con el que crecemos. Que no nacemos con egoísmo. Mire su niño. Usted le enseñó a ser egoísta cuando le compra juguete y viene otro niño y le dice, préstame. ¿Usted le enseñó eso? Pregunto, ¿usted le enseñó el egoísmo? Vienen de fábrica con la caída del primer hombre que desobedeció la ley de Dios. No hay que enseñárselo, hay que enseñarle lo bueno, que es lo contrario, porque con lo malo ya vienen por dentro. Todos nacemos así. Es la ley de esta vida. Entonces, bien, el egoísmo con el que nacemos, con el que crecemos, es lo que nos impide la falta de reconciliación cuando hay que reconciliarse entre familias. La falta de unión, porque el egoísmo es la raíz de todos los pecados. Cuando Dios coloca a Adán en el huerto y le da la administración de la creación, solamente le prohíbe no tocar un árbol. Pero Adán escucha otra proposición. Escuche, eso es lo que pasa con el individualista. Adán escucha otra proposición que le dio una tal serpiente. Una proposición que no solo era agradable a sus ojos, sino que también era agradable para su futuro. Escuche bien, agradable a sus ojos y agradable para su propio bien. A Adán no le importó todas las bendiciones que había recibido y que esas bendiciones después eran bendiciones compartidas para el resto de la humanidad. Dios había puesto en él, por la obediencia, la bendición a toda la humanidad. Pero Adán atendió un mejor plan, según él, un plan individualista, lleno de egoísmo. Adán junto a su mujer, los cuales no eran ya dos sino uno, decidieron dejar ser hombres y les fascinó la idea que Satanás le dijo: si ustedes comen de ese árbol desobedeciendo a Dios, ustedes van a dejar de ser hombres y van a ser como Dios. Entonces ellos no les importó que el resto de la humanidad no fuera bendecido con tal de ser yo mi propio Dios. ¿Me estoy explicando? El egoísmo de Adán fue la raíz de todos los pecados. Cada vez que yo peco, decido hacerlo por algo que a mí me atrae. Cada vez que yo peco por algo que a mí me gusta. Cada vez que yo peco por algo que a mí me beneficia. Y como se trata de mí, el resultado es el egoísmo. El egoísmo no cede su posición. El egoísmo no cede su lugar. No cede su opinión. Es insensible, a la opinión de los demás. ¿Sabe por qué? Porque la única opinión que existe es la de él. La del egoísta. La única forma que existe para el egoísta es la de él. Por eso Pablo en otra versión dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. El egoísmo se molesta cuando otra persona es reconocida. El egoísmo se irrita cuando a otro le dan una promoción y no me la dan a mí. Y en vez de nosotros orar y decir a Dios: perdónanos, Señor, por tener envidia que a este le dieron y a mí no, corremos a poner en mal al que le dieron la promoción. ¿Por qué va a ser? Si es un haragán, si es aquí, si es allá. Comenzamos. ¿Por qué? Porque no nos gusta que los demás crezcan y nosotros bajar. Porque somos egoístas. Queremos ser nosotros los que subamos. Decíamos la semana pasada que el trabajo no nos fue dado a nosotros para que nosotros compremos cosas. El trabajo nos fue dado para que nosotros traigamos también gloria a Dios. A veces actuamos de la naturaleza de Dios y hacemos cosas sin intereses a cambio. Pero Dios no nos está diciendo, no es de vez en cuando, sino que cada vez que hagas una cosa, no lo hagas con egoísmo ni lo hagas con vanagloria. O sea, nada. O sea, siempre que vas a hacer algo, no lo hagas con egoísmo.
No lo hagas con eso que no tiene significado ante los ojos de Dios. La actitud egoísta es de la carne, del hombre caído. Necesitamos abandonar ese egoísmo y dar paso a la actitud humilde que el Espíritu de Dios nos quiere dar. La misma persona que nos mandó, escuche bien, que nos está mandando a ser uno solo, es el mismo que dijo, mi Padre y yo somos uno solo. Es la misma persona que dijo, aprended de mí, que yo soy manso y soy humilde. Jesucristo nunca dijo, aprendan cómo yo convierto el agua en vino. Jesucristo nunca dijo, aprendan cómo se hace milagro. Jesucristo nunca dijo, aprendan cómo se camina sobre el agua. Ni tampoco Pedro, después de caminar sobre el agua, nunca dijo, así es que se camina sobre el agua. No, porque ellos también seguían la doctrina, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Y sigue diciendo, aprended de mí. ¿Saben qué? Aprende de mí mansedumbre, ¿sí? Y también que yo soy manso y que soy humilde. Aprende de mí mansedumbre y aprende de mí humildad. ¿Sabes por qué? Porque de ningún otro hombre vas a aprender eso. Porque ningún otro hombre es manso ni tampoco es humilde. Por eso seguimos a Jesucristo. Amén. El error de la iglesia es que aprende de todos los demás menos de Cristo. Creo que el que es oveja de Cristo no solo escucha su voz, sino también que la obedece. Aprendemos de las escuelas, de las universidades, y las escuelas y las universidades están llenas de maestros egoístas. Aprendemos de los periódicos, de reporteros egoístas, aprendemos de libros escritos por autores egoístas, de amigos, familiares, discúlpeme, egoístas. Y de todo sitio cultivamos egoísmo, pero no aprendemos de Dios, que es el único que nos puede enseñar la mansedumbre y la humildad. El egoísmo y la humildad se repelen. Ahora bien, en el final del versículo 3, sino que con actitud cada uno de ustedes consideren a los demás como más importante que a ustedes mismos. Voy cerrando. Entonces no solamente debemos pensar en el bien de nosotros, también debemos pensar en el bien de los demás. Esa es actitud humilde. Hay profesionales como los médicos y las enfermeras que ellos miran por el bienestar de los demás con mucha importancia. Pero ¿sabe por qué? Porque les pagan, no porque sean humildes. Ahora, no estamos diciendo que veas a los demás como mejor que tú. Pues un ingeniero jamás va a ver a un médico como mejor ingeniero que él, ¿sí? Lo que Pablo está diciendo, la humildad se refleja cuando tú consideras los gustos, las preferencias, los deseos del otro antes que los tuyos. No te está diciendo olvídate de tus deseos, sino que pienses en los deseos de la otra persona primero y después de los tuyos. Y si no me he entendido, esto significa simplemente que por la equipación que Dios nos ha dado o nos ha puesto en nosotros, si usted entiende la humildad, usted está dispuesto a ser clavado si entiende que alguien se beneficia de los clavos que van a utilizar para sacrificarlo a usted. Pero nadie te enseña que el que quiere salvar su vida tiene que perderla, y que todo el que pierde su vida por causa de Jesús la va a encontrar, según Mateo 16:25. El sacrificio de Jesucristo por la humanidad. En ese momento Cristo dijo: Padre, morir por otros, morir por la humanidad, ser separado de ti,
algo que me está gustando. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad tuya. ¿Y qué creen? La voluntad de Dios se cumplió. Pero ¿sabe por qué? No porque Él impuso, sino porque Jesucristo tomó la decisión de obedecer, de ver por los demás, poner su vida por los demás, para que los demás fueran bendecidos. Mientras Adán entregaba a la humanidad a la maldición, Cristo puso su vida para que la humildad volviera a la bendición. Filipenses 2:4. No considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Desde que nacemos, lo único que aprendemos son miedos y temores. Y por ese miedo y por esos temores, nacemos y crecemos con inseguridad. Por eso queremos asegurarlo de nosotros primero. Y después queremos asegurarlo de nosotros segundo. Y después queremos asegurarlo de nosotros tercero. Pero en el reino de Dios no funciona así. Tenemos que ver el bien de los demás primero. Esa es la ley de la vida. Eso es caminar como nuestro maestro. Filipenses 2:2. Completen mi gozo, a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. La unidad es tan importante, porque cuando tú buscas los de los demás, tú no solo entras en la humildad, sino también entras en unidad. Pero sobre todas las cosas, atienda si no me escuchó lo demás, pero sobre todas las cosas estarás contestando la oración que por más de 2000 años ha permanecido sin respuesta por muchos que no han querido entrar a la unidad. Sin más preámbulo, Jesús nos llama a la unidad y por eso nos dice: completen mi gozo, porque la parte del Padre está hecha, pero para poder completar necesitamos hacer la parte nuestra. Por eso el Señor dice: completen mi gozo. La pregunta es: ¿seguirás siendo tú de los pocos o seguirás siendo del montón? Porque no todo el mundo se mantiene en unidad, aunque todos son llamados a la unidad. Son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. ¿Estás dispuesto a ser tú el que rompa con el patrón del egoísmo después de 2000 años? ¿Estás dispuesto tú a ser un seguidor y convertirte? ¿Estás dispuesto tú a dejar de ser un seguidor y convertirte en un discípulo de Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre no es que tú sigas a Jesús, sino que seas discípulo de Jesús. Si tu respuesta es sí, ponte de pie, cierra tus ojos, vamos a orar. Recuerda, completa mi gozo. Es fácil decir amo a Jesús. Es fácil decir yo creo en Dios. Es fácil decir yo daría mi vida por Él. Pero tenemos que hacerlo visible. Allí en tu corazón, ahí muy dentro de ti, si tú no conoces a Jesús como tu suficiente y único Salvador, nadie tiene comprado el tiempo ni la vida. No sabemos si saliendo de aquí reciban la noticia: el pastor se accidentó, murió. Por eso hay que andar en los caminos de Dios, porque la vida nos puede sorprender. Dice la Escritura que nuestra vida es como el humo que hoy es y por un momento desaparece. Es como la neblina que es por un momento, pero después ya no la ves.
Si tú conociste a Dios y te has apartado de Él, ahí en tu corazón, arregla mediante una oración tu vida con el Señor. Dile: Señor, perdóname. Ayúdame, Señor, a dar una vuelta al camino que llevo y volverme al camino que tú me estás mandando. Al que conoce y quiere entrar en la unidad, ore también allí y dígale: Señor, yo estoy dispuesto a dejar de ser un seguidor y convertirme en un discípulo de Jesús. Padre, yo les he dado tu palabra. Padre, yo les he dado tu mensaje. Padre, tu Espíritu es el que habla a cada corazón y de la manera en que habla. Yo te pido, oh Dios, que ministres por tu Espíritu de Dios ahora mismo. Padre, el que vino con enfermedades por el poder de tu palabra, sánalo. Padre, el que te ha creído, levántalo, oh Dios, como cabeza de hogar. Levanta a esa mujer, Señor, como complemento del hogar y ayuda. No creo en coincidencias, creo que tú tenías asignado este día, Señor, para todos los que están aquí. Mi Dios, la oración que han hecho cada uno de ellos es personal contigo. Yo no los voy a avergonzar, mi Dios, pidiéndole quién oró, quién esto, qué lo otro. No, nosotros visiblemente vamos a ver la parte que nos corresponde cuando el Espíritu de Dios hace un trabajo interno en cada una de las personas. Padre, bendigo a cada uno de ellos en tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Y amén. Ahora levante su mano derecha. Jehová te bendiga, Jehová te guarde. Jehová va a resplandecer su rostro sobre ti y Jehová te conceda paz. Jehová te dé armonía, unidad en tu trabajo. Jehová te dé unidad en tu familia. Jehová arregle cada uno de los lugares por donde el enemigo se ha metido y cierre cada uno, parche cada uno de esos lugares para que te bendiga en tu entrar, en tu salir, en tu acostar y en tu levantar. Que la gloria de Dios sea manifiesta en tu casa y que Dios bendiga la obra de tus manos. Todos aquellos que tienen sueños de llegar a ser o de llegar a tener, siempre que honres a Dios, oro para que Dios prospere el trabajo de tus manos, para que Dios prospere tu vida, para que Dios prospere la bendición de Él en tu corazón. Acuérdate de los demás y Dios hará grandes cosas a través de ti, porque el que da al pobre le presta a Dios. En el nombre de Jesús te bendigo, iglesia. Amén y amén.